Vendedor, bienvenido a mi tribu nuevamente. Vamos a continuar con el capítulo, pues no sé cuál es. Estamos hablando de la escucha y el aprendizaje. En el episodio anterior vimos como las bases de la escucha. Hablamos del poder que tiene la escucha sobre las ventas. Y hoy vamos a profundizar un poquito. De hecho, vamos a hablar de 3 elementos que son un super trío, un combo en las ventas, en este tema de la escucha. Mira, la escucha abierta es escuchar a tu cliente sin juzgarlo. Es decir, cuando tú estás frente a frente con tu prospecto y te enfocas en lo que él está diciendo, sin pensar en tu agenda, sin pensar en hacer la venta. Ya hablamos de esto anteriormente, ya hablamos de por qué no vamos a vender en primera instancia, ¿ok? En la primera llamada, en la primera visita. Si tú escuchas y pones a un lado tus intereses de vender, oye Rubén, somos vendedores. Sí, sí somos vendedores, es parte del proceso, ¿ok? Si tú pones a un lado esos intereses de vender desde un momento, te vas a diferenciar de otros vendedores. Linda Richardson, autora de un libro que se llama Cambiando la conversación en ventas, dice que escuchar es la habilidad de estar mentalmente ahí, mentalmente presente, de demostrar tu atención y completa comprensión de lo que tu prospecto, tu cliente te está diciendo. Pregunta, ¿en verdad tú crees que escuchamos así? O sea, estando mentalmente ahí al 100% sin tener otras ideas, otros pensamientos, otras preocupaciones. De hecho, una de las mayores, digamos, pensamientos que tenemos los vendedores cuando estamos escuchando a un cliente es que decimos, ok, ya lo estoy escuchando. ¿Qué le voy a decir a continuación dentro de mi guión, dentro de mi proceso de ventas? ¿Qué sigue? ¿Qué le digo? Deja eso a un lado porque eso suena como respuestas enlatadas, como un guión. Y deja que tu personalidad aflore, que seas más natural. Ahora, si no tenemos la disciplina de escuchar al 100%, de estar mentalmente presentes, mentalmente ahí en el lugar, en ese tiempo con el prospecto y dejar ir todo lo demás, lo que sucede es que nosotros empezamos a preparar nuestro guión, más respuestas enlatadas cada vez. Escuchar también requiere que tú descifres el significado de lo que tu cliente te está diciendo. O sea, el cliente te está diciendo algo y tú lo escuchas, tú lo oyes y dices, ah, ok, sí, tienes un problema con la línea de producción. Pero ¿qué problema es? O sea, ¿por qué tienes ese problema? Cuando tú escuchas, te empiezas a hacer preguntas, escuchas apropiadamente con un propósito y esa escucha te forza a ti a que bajes el ritmo de tu plática, que seas un poco más lento, porque lo estás escuchando, le estás poniendo completa atención. Cuando tú bajas el ritmo de tu proceso de ventas, lo que haces es que tienes un poco más de tiempo para escuchar con atención y hacer mejores preguntas, preguntas con mayor calidad. Y preguntas con mayor calidad te llevan a mejores conversaciones, hace que el prospecto se abra más contigo. Escuchar tiene algo malo también. Cuando tú vas con tu gerente, tu director, tu vicepresidente de ventas, o cuando estás enfrente de otros colegas vendiendo y tú estás escuchando, tú estás empleando estas técnicas de escucha, ninguna de estas personas te va a dar el reconocimiento de que eres un gran vendedor. O sea, los colegas en el medio, otros vendedores, compañeros míos u otros vendedores de la industria o los gerentes, los directores, los vicepresidentes, buscan que tú estés hable y hable y hable. Oye, dile cosas y entretenlo y esto y lo otro. O sea, si tú eres una persona tranquila, calmada, es que escuchas a tu prospecto, no te da el reconocimiento de un gran vendedor, pero esta es una ventaja para ti. Como ventaja es uno de los secretos del éxito de los mejores vendedores, de los vendedores profesionales. Y este secreto, esta ventaja, es una ventaja competitiva más de las más fuertes que tú puedes tener. Piensa
como el dueño de tu negocio, ¿ok? Si tú eres un vendedor para una compañía o estás en una organización, pero no eres el dueño de tu negocio, piensa como el presidente de esta compañía. ¿Qué haría el presidente cuando se sienta a escuchar a un cliente? No sé si te has sentado alguna vez con un presidente de alguna compañía grande o importante, si has tenido esa oportunidad y que pones un prospecto, un cliente potencial enfrente de este presidente. ¿Qué harías tú? ¿Qué hace él? ¿Has tenido alguna experiencia de ese tipo o varias experiencias de ese tipo? Pues la mayoría de estos presidentes lo que quieren es escuchar a su mercado, su cliente, porque no tienen esa oportunidad tan frecuente. Quieren saber cómo se sienten estos clientes. Entonces, si tú te conviertes en una escucha activo y efectivo, vas a querer utilizar tres elementos que forman un super combo, un super trío de la escucha, de las ventas. El número uno son pistas, el número dos es la esencia y el número tres, las oportunidades. Fíjate, cuando un cliente, tú le haces una pregunta a un cliente, te responde. Tú lo que debes de buscar son pistas, la esencia y las oportunidades. Si lo haces, vas a romper esa barrera de objeciones, vas a taladrar el muro de defensa que tiene tu prospecto y también te va a permitir tener una perspectiva más global de tu prospecto. Ahora, ¿qué son las pistas? Yo creo que todos sabemos lo que son las pistas, son esos pequeños palabras o lenguaje corporal que el cliente te está diciendo y que tú dices, ah, ya lo caché, ya le agarré la onda. Cuando tengas esa palabra, esa frase que te da una perspectiva mayor, te amplía el panorama sobre tu cliente, lo que tú quieres hacer es anotar esta pista. Acuérdate que yo siempre tengo mis apuntes de lo que estoy hablando contigo, porque es la manera en la que yo estudio, ¿ok? En la que comprendo las cosas, al anotar, al decir, ¿qué estoy aprendiendo yo de esto? Cuando tú tengas una pista, ya lo caché, anota esa pista en tu libreta, en tu hoja, y lo que quieres hacer es una pregunta, ¿ok? ¿De qué? Una pregunta de seguimiento, o sea, las pistas son gatillos o son provocadores de preguntas de seguimiento. Son huellas que el cliente está dejando en el proceso de compra, en su proceso de compra, para que tú hagas preguntas que requieran mayor profundidad, mayor elaboración de tu cliente, que requieren más claridad sobre el punto que el cliente está dándote a entender. ¿Para qué? Para entender exactamente lo que tu cliente está diciendo. Por ejemplo, vamos a suponer que tú vendas medicinas o medicamentos, tratamientos médicos, vas con un doctor y el doctor te dice, oye, es que me urge, es crítico que pueda diagnosticar a estos pacientes el día de hoy. Y tú, como vendedor tradicional, como vendedor típico, le dices, sí, doctor, claro que sí, mire, este medicamento, este tratamiento que tengo ahora es muy bueno porque bla, 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 bla. Pero tú, como vendedor profesional, le vas a decir, doc, oye, doc, ¿puedo preguntarte algo? Me estás diciendo que es crítico que diagnostiques a tus pacientes el día de hoy. ¿Me puedes explicar por qué es crítico? O sea, ¿están a punto de morir el día de hoy? ¿O por qué es crítico que traigamos las medicinas ya? Si le haces una pregunta o dos de seguimiento a esa pista que él dijo es crítico, es de suma importancia que diagnostiquemos hoy. Ahí está la pista. Y tú como vendedor profesional quieres preguntar por qué es crítico, ¿ok? También hay pistas del lenguaje corporal. Si el doctor te dice, oye, Rubén, escúchame bien, es crítico que diagnostiquemos estos pacientes el día de hoy. Tú le puedes decir, doc, te entiendo perfectamente. Oye, ¿puedo preguntarte por qué el énfasis con el dedo?
Vi que levantaste el dedo como para darme una orden y luego lo bajaste de la mesa apuntando así a tu recetario o a tus recetas. ¿Por qué es crítico que diagnostiques a estos pacientes el día de hoy? ¿Me puedes explicar un poco más? Eso es lo que hace un vendedor profesional cuando escucha la palabra crítico, una pista, o cuando ve que el cliente levanta el dedo, o cuando ve que el cliente dice, oye, estamos buscando un proveedor, o sea, te está diciendo, está elaborando de frente hacia ti. Hay que entender un poquito el lenguaje eh, no verbal, el lenguaje corporal. Ahora, si tu prospecto enfatiza más en la palabra diagnóstico, te dice, oye Rubén, sí, fíjate que es de suma importancia que les hagamos el diagnóstico el día de hoy. Entonces dices, ok, la palabra más importante en esta frase fue diagnóstico. Entonces tú le dices, oye, Doc, veo que estás muy enfocado en diagnosticar a estos pacientes el día de hoy. ¿Me puedes compartir por qué los quieres diagnosticar el día de hoy? O sea, lo que tú estás haciendo es pidiendo mayor claridad sobre la razón para entender la urgencia, porque si no lo entiendes, entonces no tienes la realidad de lo que él está viviendo. Fíjate bien, las emociones también son gatillos, son disparadores. Y acuérdate que nosotros somos vendedores, no somos psiquiatras o psicólogos. O sea, queremos vender, no ahí en ese momento, no en la primera visita, quizás. Lo que queremos es encontrar la oportunidad de venta. Si existe, si es viable hacer una venta o no hacer. Tú debes de buscar cualquier movimiento corporal del cliente, cualquier pista en su lenguaje no verbal. Por ejemplo, cuando alza el volumen de la voz o cuando baja el volumen de la voz, cuando enfatiza en ciertas palabras o cuando voltea a ver como con preocupación de que venga alguien y te dice en secreto, oye, Rubén, sí, sí te voy a comprar, nada más que lo que necesito es que tú hagas esto por mí. Ahí es en donde tú debes de poner mayor atención en las palabras que usa, en los adjetivos que emplea para definir esas palabras, en los movimientos corporales. Los verdaderos vendedores profesionales quieren sacar las emociones que están guardadas en el prospecto y una vez que sacan las emociones que las traen a la realidad, lo que buscan es desarrollar, que el prospecto desarrolle sobre esas emociones, es decir, que encontrar lo que el prospecto siente con esas emociones, es decir, qué sentimiento le genera una emoción a un prospecto, la emoción de miedo, la emoción de dolor, la emoción de placer, la emoción de orgullo, qué sentimiento aflora dentro de ese prospecto. Por eso es muy importante la escucha activa, la escucha efectiva, poner el 100% de atención. Vamos a dejarlo hasta aquí y en el siguiente episodio vamos a hablar de la esencia y de la oportunidad, que son parte de este super trío de elementos para el escucha, como tu ventaja competitiva para vender, como un secreto de éxito de los verdaderos vendedores profesionales.